Espacio ideal para tu streaming lo encontrás en Radio AMEP y AMEP TV. Seguinos en nuestras redes, Facebook, Twitch, X, Instagram, TikTok. Suscríbete a nuestros canales de YouTube, Radio AMEP, AMEP TV y AMEP Digital y activa la campanilla de notificaciones. Además, nos podés llevar con vos a todos lados bajándote la app de la radio y también podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Si sos monotributista, podés acceder. Accede al Plan de Salud Solidaria y al Plan Preventivo de Salud de OSTBA. Cobertura, acompañamiento y respaldo para vos y tu familia. OSTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Comunicate a los teléfonos 5218 2835 al 39 o acércate a Perú 590, quinto piso, Cava. Esta es una información de Data Salud. A la tarde le falta el ingrediente especial para que la rutina semanal se transforme en un vaivén de información. Ahora me toca a mí. Recorré junto a Ricardo Andrés los hechos más importantes de cada época. Conocé los estrenos en cine y series. Aprendí a preparar los mejores tragos. Enamórate del momento romántico. Celebra el día D junto a la música de todos los tiempos. Y fíjate que siempre hay algo para aprender. Ahora me toca a mí. Martes, 15 horas, por Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Hacer radio nunca fue más fácil. Animate, te brindamos un espacio en el barrio de San Cristóbal confortable y con la mejor tecnología para que puedas acercarte a lo que buscas. Seguinos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal de YouTube o bajate la aplicación de Radio AMEP. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Consultas y promociones al 11 27 49 39 76. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Las generaciones pasan y dejan un legado que marca en la identidad de su gente. La política, la economía, la cultura y las comunicaciones son solo parte del acervo cultural heredado generacionalmente. Alberto y Rubén nos indican cómo su generación puede enriquecer la nuestra, convirtiéndola en una generación espontánea. Con la conducción de Alberto Russo y Rubén Gussetti. Una generación clásica que informa a una nueva generación. Generación espontánea. Martes, 17 horas, por Radio AMEP. Economía y finanzas analizadas desde el punto de vista de la voz empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de la escena de la creación de riquezas y del empleo pyme. Voces que se alzan para estar en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina, en la dura realidad que corren en estos tiempos. Con la conducción de Pablo Chalú, La Voz Empresarial. No es un programa más de economía, es un documento imperdible. La Voz Empresarial, martes, 14 horas, por Radio AMEP. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todos bien, estén donde quieran estar o puedan estar para escucharnos. Y en el momento que se cuelguen a los canales primarios donde transmitimos y después las retransmisiones. Saludos a todos.
Voy a empezar con los agradecimientos. El último programa creo que se me pasó, fue muy tarde. Primero a Ricardo, el operador. A veces interviene, ojo, a veces se pliega. A Andy Puiver. Hace mucho que no lo vemos a Andy, A ver, Andy, ¿cuándo te venís para Buenos Aires? Tomamos un café o lo que sea y charlamos un poco. Sin el aporte de Andy, este programa no podría haber hecho. Y a Federico Queipo. ¿Vieron las presentaciones escritas que está haciendo Federico Queipo? Qué bárbaro, Casi basta leer lo que escribe, no hace falta hacer este programa. Así que verdaderamente gracias, Federico. El trabajo de productor es complicado. Es complicado. A veces los invitados entran bien, a veces tienen algún problema a último momento, hay que estar solucionando los problemas. Bueno, ahí está nuestro amigo y querido Federico trabajando y gracias a él podemos hacer este programa. Hoy tenemos un invitado muy interesante, Sergio Carboneto, hijo de un gran amigo mío, gran amigo, Daniel Carboneto, con el cual nos juntábamos a hablar muchas veces, largas tertulias. A veces participaba Sergio, a veces participaba Sebastián, son dos de los 3 o 4 hijos que tuvo. Y bueno, ahí lo vamos a tener a Sergio, que se ha especializado, es economista, pero se ha especializado en cuestiones internacionales. Creo que vamos a tener un muy interesante programa. Bueno, y hoy me gustaría hacer una suerte de popurrí, o sea, vamos a hacer algunas pildoritas sobre temas diversos y después vamos a tratar de hacer algo de conjunto. A ver, empecemos por el tema del Banco Central. ¿Vieron este proyecto que han mandado y demás cuestiones, no? Primera inquietud sobre esto. ¿Qué está tratando de hacer Milei con este proyecto que es extraordinario? Agarró el hacha o la motosierra y la aplicó a las funciones del Banco Central. Una sola función y basta, se acabó, es revolucionario, dijo. Ahora, ¿por qué todo este esfuerzo de Milei? Parece que, bueno, si él decide no utilizar más funciones del Banco Central, que no las utilice. De hecho, él está en el gobierno. ¿Qué quiere hacer Milei? ¿Comprometer los futuros gobiernos? Con este tema que el presidente del Banco Central va a ser más inamovible casi que el Papa. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿Es que acaso cree que no ganar las próximas elecciones? Porque si ganan las próximas elecciones, ¿quién le va a decir algo? Él va a dejar o va a poner un nuevo presidente del Banco Central. Entonces, ¿para qué lo hace? Tiene poca confianza, pareciera, o está en esa estrategia de conmover con cuestiones así disruptivas y golpes de efecto. Alguien con mala voluntad, pero con inteligencia, dijo, y bueno, otra cosa no pueden hacer. ¿Qué quiere decir otra cosa no pueden hacer? ¿Qué van a hacer? Solucionar la crisis económica no lo pueden porque están entrampados en sus propias cuestiones. Así que ahí tenemos el tema del Banco Central y una duda. Milei ha hecho un hincapié muy fuerte y lo ha tratado de plasmar en el articulado de la reforma del Banco Central, en que el presidente del Banco Central prácticamente sería inamovible. Muy bien. Además, la condición básica es que fuera independiente del Ministerio de Economía o del gobierno.
Entonces, la pregunta es esta. Pongamos que se apruebe este nuevo estatuto del Banco Central. ¿Qué va a hacer con Bausili y Caputo? Porque ustedes saben, ¿no? Basili es socio del ministro de Economía. ¿Cómo podemos decir que entonces el Banco Central es independiente del Ministerio de Economía cuando el Ministerio de Economía y el Banco Central resulta que son socios en la misma empresa? ¿Quién puede alegar entonces independencia? Así que, Milei, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir la renuncia al Toto Caputo o se la vas a pedir a Bausili? Porque evidentemente, si sos dueño de tus propias palabras e intenciones, no podés dejar en el Banco Central un socio del ministro de Economía. ¿Quién se va a tragar de que son independientes? Entonces, mira, Milei, evidentemente que te gusta hacer así estas cosas que producen efecto, aunque sean disruptivas, aunque no sirvan para nada. Pero bueno, es lo mismo que haces con el presidente del Brasil, llamándolo de nuevo que es un ladrón, esto, aquello. ¿Para qué sirve eso? Te sirve a vos para obtener una cierta notoriedad, pero ¿le sirve al país? Ese es un tema. Pasemos al segundo tema. La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional la ha analizado muy bien Guillermo Moreno. No vamos a entrar demasiado ahí. Yo quiero entrar por dos detalles. Primer detalle. ¿Hubo algo en concreto de esa visita? Y ¿sabe lo único concreto que hubo? Es que le dijo al gobierno que el año que viene no iba a darle plata al Fondo Monetario. Todo muy bien, las palmaditas y todo lo demás. Y al final de la jornada, ¿qué quiere decir? Que el gobierno va a tener que juntar 7.500 millones de dólares para pagarle al Fondo Monetario, cosa que no sabemos si ellos tenían calculado o no tenían calculado. Por algo se lo dijo la directora gerente del fondo. Le dijo en buenos términos, bien, estas cosas son diplomáticas, pero se la dijo. Le dijo, el año que viene ustedes no van a necesitar que le volvamos a prestar plata. Así que, muchachos, a juntar los dólares. Muy bien. Vamos a tener más país, lo van a vender todo, hasta nosotros lo van a vender. Sí, claro, están vendiendo todo, estimado Ricardo, están vendiendo todo. Bueno, entonces, ¿de dónde van a sacar los dólares? Yo me decía, che, pero Pablo Chaliú, ¿no te das cuenta que están acumulando dólares? Han comprado, yo qué sé, 8.000, 10.000, 12.000, hay muchos cálculos, no importa, han comprado una gran cantidad de dólares. Que dice que anda muy bien eso. ¿Y de dónde sacaron los dólares? Y de la balanza comercial, de las ventas al exterior, en relación a las compras. Cuando un país vende más al exterior de lo que compra en el país, tiene una ganancia o un superávit. Vamos a poner el término correcto, es un superávit. Y ese superávit se refleja en que entran dineros o entran reservas en forma de divisas extranjeras. Entonces, muchos han dicho, bueno, se debe a eso, mirá qué bien. Es cierto que hay un superávit del comercio exterior. Y motivado por vaca muerta y, bueno, sector agropecuario y algo de minerales. Pero nada más que por eso, no, muchachos, la recesión está ayudando a eso, no les queda la menor duda. La recesión hace que las importaciones, las compras del exterior caigan. Pero además libera recursos para la exportación. Pongamos que el país estuviera creciendo realmente como tiene que crecer al 5, 6 o 7%, con la industria creciendo al 7%, la construcción creciendo al 7%. ¿Ustedes creen que se hubiera podido exportar lo que se exportó de vaca muerta? No.
¿Y por qué? Y porque esa producción de vaca muerta se tendría que haber dedicado a abastecer el mercado interno. Que estaba como no está demandante, sino que está caído, le ha permitido al sector energético vender al exterior. Es la recesión. Ahora, muy bien, de hecho que existe el superávit, digámoslo, por una causa, por la otra, pero es bueno aclararlo, que es la recesión la que está ayudando en una manera casi determinante a ese superávit. Entonces uno dice, bueno, está bien, pero ahí están los dólares. Ahí están los dólares. Muchachos, los dólares de la balanza comercial, ¿saben dónde se van? Al atesoramiento del público. Las compras que hacen la gente, el público, el pueblo, de dólares, perdón, los que pueden, porque de ninguna manera somos todos, no, los que pueden comprar, esas compras son prácticamente 2.000 millones de dólares al mes, 24.000 millones al año. ¿Y eso qué significa? Y que casi eso supera el superávit de la balanza comercial. Y ahora salió una nueva estadística. Las compras de reserva que hacen las empresas para pagar dividendos y utilidades también son casi 1.000 millones de dólares al mes. ¿Y de dónde salieron las reservas entonces? ¿Y saben de dónde? Una parte importante del endeudamiento privado. Las grandes empresas energéticas, básicamente, y alguna otra que tiene interés energético, pero en otro sector, ¿qué hacen? Se endeudan con lo que se llama obligaciones negociables. Se endeudan para lograr los dólares que necesitan para su desarrollo y pagar una tasa de interés interesante, 7, a veces 8% anual. Muy bien. Y hubo una avalancha de estas obligaciones negociables. Pero guarda, que esa avalancha empieza a ceder. Entonces ya no hay tantas empresas. ¿Y por qué, Pablo, están cediendo esa? ¿Y por qué? ¿Qué les parece? ¿Habrá paz cambiaria? ¿Podrá mantenerse independientemente? ¿O empezamos a entrar en un problema, a un terreno resbaladizo con el tipo de cambio? ¿Es acaso el gobierno está sosteniendo el tipo de cambio? Sí. El gobierno está sosteniendo el tipo de cambio, lo hace de varias maneras. Porque vende al futuro. ¿Qué quiere decir vende al futuro? Que si alguien tiene duda de cuánto va a estar el dólar, el gobierno dice, yo te aseguro un tipo de cambio y te vendo. De acá a 2 meses, 3 meses, cuando vos necesitas, yo te vendo el tipo de cambio, que obviamente es un tipo de cambio más bajo. Después, si tiene pérdida, este gobierno tiene tantos agujeros que uno más. Y entonces, ¿cómo se maneja esto, estimados? Es complicado, ¿no? Empieza a complicarse la situación en el sector externo. ¿Es inmediato? No es inmediato. ¿Las tendencias están a la complicación? Sí, las tendencias están a la complicación. Y solo es el tipo de cambio lo que está complicado, muchachos. Venimos diciendo que la economía real no tiene piso. Cuando les dije esto hace ya varios programas, recibí alguna crítica, como diciendo, no puede ser que no haya un piso. Y yo, mire, van a ver que esto va a seguir cayendo. Y sigue cayendo la economía real. Porque por más que Milei haya salido a decir que estamos viviendo, yo qué sé, mejor que Alemania y que dentro de poco vamos a tener un Producto Bruto que supere a China y Estados Unidos en conjunto, porque Milei cuando empieza a hablar, ojo, por más que diga eso, anda mal la economía, anda muy mal la economía. Las empresas ya no aguantan, cierran, se reformulan, cada vez hay más gente buscando trabajo,
cada vez hay más problemas en aquella gente que, bueno, que tiene changas o trabaja de repartidor de comida o de lo que sea. Cada vez hay más problemas, cada vez cuesta más conseguir el dinero. O sea, realmente está complicada la situación. Tan complicada está que ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a decir. Que el problema ha llegado al propio gobierno. Ese gobierno ahora que está sometido a dos presiones muy importantes y las han reconocido. Porque la recesión termina bajando los ingresos fiscales. Porque el IVA y el impuesto al cheque y demás se genera por cuando hay actividad económica. Cuando no hay actividad económica, no se generan esos ingresos. ¿Y qué está pasando? Y bueno, el superávit fiscal se logró estos meses porque el gobierno dejó de pagar. En un argot técnico aumentó la deuda flotante. Pero ¿hasta cuándo puede hacer eso? No puede. Y ya el mismo ministro Caputo dijo, ojo que no podemos seguir bajando el gasto. Ya el gasto empieza a tener una situación de inflexibilidad que no podemos. Entonces hay que aumentar la recaudación. ¿Cómo no van a aumentar la recaudación? Bueno, las privatizaciones. La venta, como bien ha dicho acá Ricardo. Vamos, Ricardo, todavía. La venta de activos, sí, pero guarda, eso no es tan fácil tampoco. ¿Por qué no es tan fácil? Muchas van a requerir un acuerdo especial. ¿Y qué van a decir los gobernadores? ¿Van a aplaudir o le va a decir, espera un minutito, estimado? Venga, siéntese y arreglemos cuentas. Resulta que lo que pueden entrar por un lado le va a salir por el otro. Tengamos cuidado con eso. Entonces tenemos el primer elemento por el cual el gobierno está choqueado. Y el segundo elemento, desde la parte política, empezaron a chiflarle a los muchachos y le dijeron, che, si este tema de los ingresos populares siguen así, la gente que no puede pagar, la mora... Ojo que el año que viene salimos tercero o quizá cuarto. ¿Qué pasó en Santiago del Estero? Epa, complicado, ¿no? Se cayó la estantería. Y bueno, ahí tenemos los dos grandes problemas de la economía que tanto niega Milei y Caputo. Ahí están. Ahí están y lo están jodiendo usted también. Al gobierno también. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que aprender. Vino la directora gerente del fondo con ese mensaje, para mí traía ese único mensaje, que dijo, muchacho, el año que viene no vamos a poner la plata. Muy bien, eso es lo concreto. ¿Y qué dijo la directora gerente? Muy bien, la macroeconomía extraordinaria, pero siempre lo que viene después del pero es la verdad. Pero y las pymes, che, directora gerente, ya lo dijimos acá, Caputo, Milei, vos no podés decir que anda bien la macroeconomía, si anda mal la micro. Porque la micro es efecto de la macro. Y si anda mal la micro es porque está mal la macro. Entonces, ¿puede salir de esta encerrona el gobierno? ¿Y cómo va a salir? Muy difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación en el futuro. Pero, ojo, cada vez más complicada. Y acá lo tenemos a Sergio. ¿Cómo anda, amigo y compañero? ¿Cómo anda, Sergio? Tanto tiempo. No mucho. No mucho, pero bueno, unas semanas se extrañan. Sí. Tuvimos que suspender una reunión entre nosotros el miércoles. Pero este miércoles lo hacemos. Ya que te tengo ahí, te lo comento. ¿Qué decís, Sergio? Un gusto, Bien. Siguiendo un poco los acontecimientos geopolíticos mundiales que nos siguen sorprendiendo. A ver, ¿qué te sorprendió? No tanto, porque ya... ¿Qué te sorprendió?
Bueno, algunas cosas que, por ejemplo, señalaste vos en el programa pasado y en otros programas, como la estatización o nacionalización en Inglaterra, veamos cómo termina el proceso legal, quién paga y quién adquiere las compañías, de la importante, muy importante acería inglesa, British Steel. claro, y luego también anunciaste cómo habían subido importantemente los aranceles europeos a neumáticos provenientes de China. Mm. Creo que son síntomas que se están presentando permanentemente, que advierten sobre que el proceso de globalización, que fue la característica principal o primordial a partir de la caída del muro de Berlín, allá por fines del siglo pasado, cuando se planteó un esquema global donde se asignaron roles. ¿Se asignaron? Asignaron roles. Roles, claro. Roles. América del Norte, que era la primera potencia mundial que había solucionado las dos guerras anteriores, junto con Rusia, en Europa. Recordemos cuando a los gritos Churchill en la Segunda Guerra llamaba a la participación del pueblo norteamericano en la guerra de Europa, que Washington no tenía muchas ganas de participar. Sí, espera. ¿Era Washington o era el pueblo americano que no tenía ganas? Washington la capital y el pueblo norteamericano estaba... no, pero una cosa es... Roosevelt era el presidente. Claro, pero una cosa es la clase política, la casta. Sí, la clase política y la élite. O el pueblo, el que no quería involucrarse en la guerra. Desconozco, pero desconozco, es muy difícil ponerse, pero supongo que la justificación fue muy, muy trabajada desde Londres y desde Washington para armar la participación. Igual recordemos que participó Estados Unidos en la primera y en la segunda con participaciones determinantes. Claro. Tanto igual que Moscú, digamos, ¿no? Si no hubiesen participado, por ahí... otro sería el panorama. Historia, ¿no? Bien. Pero después, y después también en la Guerra Fría, por supuesto, y luego la Guerra Fría, una vez derrotado Moscú, una vez derrotado la URSS, se armó el sistema globalista donde se asignó a la primer potencia mundial ya no un rol industrial, se le asignó un rol, si se quiere, en parte financiero, en parte de gendarme mundial, y que no valía la pena producir en Estados Unidos bienes manufactureros e industriales. Y comenzó la desindustrialización de la primer potencia mundial. Lentamente fue sucediendo, se generó lo que hoy es conocido como la cadena del óxido, surgieron las tecnológicas como alternativa, pero fue una situación donde generó que grandes masas de trabajadores norteamericanos y de capital norteamericano comience a quedar ocioso. En apariencia parecía que a principios del 2000 que la situación iba a seguir, pero empezaron a aparecer síntomas en el nuevo siglo de que ciertos sectores de la élite norteamericana, como de la élite de Moscú, que salía del comunismo, empezaban a pensar en... Ahora, espera un poco. Sí. China obviamente estaba absolutamente compenetrada con esto de la globalización, porque la globalización es la libertad del comercio exterior. Claro. Muy bien. Financia Londres y Ámsterdam, junto con Pekín, sí, son los financistas. Pero espera, porque voy a la pregunta. Pero Rusia nunca estuvo tan compenetrada como China, ¿o me equivoco? No. Rusia no solamente no estaba compenetrada, sino que el destino de Rusia hasta la asunción de Putin
iba a ser la fragmentación territorial. Rusia es el primer territorio-nación, de Estado-nación mundial. El más importante y el más grande es la isla central del continente más grande del mundo, que es Asia, que incorpora, porque Europa es solo una península del continente asiático, ¿no? Y de ese continente Rusia ocupa el 80% del territorio. Lo demás es marginal. Europa es una península hacia el oeste y hacia el este China también, sobre el mar de la China. El principal territorio lo ocupaba Rusia. Por tanto, las ideas de Londres, que las expone Mackinder y muchos otros teóricos. ¿Quién es Mackinder? No te apures, flaco. ¿Quién es Mackinder? Un geógrafo londinense que seguramente trabajaba para el MI5 o el MI6, que sostenía que quien dominara el centro de ese continente más importante del globo, dominaría el mundo. En función a eso, desarrolló varias teorías que posteriormente diversos analistas en geopolítica lo utilizan como una base teórica para el análisis de la política internacional. Estamos hablando del siglo XIX, Mackinder, ¿no? Más aproximadamente. Ahora bien, eso se extendió, sucedieron las dos guerras, y basados en esa teoría, los emergentes en la globalización después de la Guerra Fría, derrotando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ya teniendo a Washington encaminado, dijeron, bueno, es el momento de armar un nuevo esquema global, que es: nosotros producimos el financiamiento, manejamos los seguros y la banca internacional desde Ámsterdam y Londres, y el chino barato produce. China tenía un montón de recursos de mano de obra barata por todos lados. Lo comenzaron a implementar, hasta que a los chinos se les ocurrió, de tanto tener una balanza comercial cada vez más grande con Occidente, decir, bueno, ahora vamos a utilizar estos recursos y los vamos a invertir en las zonas de influencia. Llámese Sudamérica, llámese Europa y obviamente África. Y lo comenzaron a hacer, eso. Y Asia. Esa es la ruta de la seda. Claro, pero Asia también. En Asia también. Claro. Pero digo, esa es la ruta de la seda, ¿no? Sí, vieja. Entre tanto, toda América, desde Alaska, Tierra del Fuego, sufríamos las consecuencias de pérdida de empleo, de pérdidas de empleo y de pérdidas de capacidad de generar empleo, es decir, de pérdidas de empresas. Todos conocemos, desde los 90 a la actualidad, la cantidad de empresas y activos, porque cuando un país pierde una empresa, pierde un activo, pierde capital. Pierde ahorro acumulado. Pierde ahorro acumulado. Exactamente, a lo largo del tiempo. Conocimiento, ahorro y también empleo de hoy, o capacidades de generar nuevo empleo. Eso lo advirtieron en Estados Unidos, principalmente los seguidores de la escuela de Hamilton, la escuela americana de economía. Y para un poco, que nosotros sabemos, pero explicate un poquito, ¿quién era Hamilton? Bueno, son los fundadores de la patria en economía en Estados Unidos. Es la escuela americana que detona la guerra de independencia contra Londres. Decime, ¿se estudia Hamilton en las carreras de economía? Sí, lo estudiamos entre nosotros los peronistas. Se lo escamotea. En la universidad nunca lo estudié con vos, con mi viejo, con Guillermo, con algunos otros, pero en la universidad es casi prohibido hablar. Del otro lado de Alemania tenías a Lis, ¿no? Claro. Dos economistas extraordinarios eran. Exactamente. De una escuela extraordinaria, que no se estudian en la Facultad de Economía. ¿Cómo puede ser esto? No podés estudiar a Marx, incluso en la UBA. Sí, pero ese no. No vas a estudiar.
Hay que decirle a Roberto Pons, viste que Roberto Pons está en la facultad. Roberto, ¿por qué no se estudia Lewis y Hamilton? Sí, Sebastián ya está al tanto también. Ah, Sebastián, claro. mi hermano, Carboneto, digamos, otro Carboneto más chico que yo. Él lo estudió muy con, bueno, nosotros, vos, siempre es parte de nuestra biblioteca, digamos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, planteaban en esencia que la cobertura de aranceles es necesario frente a un desarrollo capitalista desigual en tiempos y que para equiparar las productividades es necesario proteger con aranceles en el comercio exterior para equiparar esa diferencia de productividad hasta alcanzar niveles de competitividad adecuados. Es lo que empezó a aplicar Trump directamente, lo comenzó a hacer en su primer gobierno, pero con mucha profundidad y rapidez hoy. Es decir, y esto nos lleva a una segunda cuestión, porque además de salirse de la Organización Mundial de Comercio, la primer potencia mundial sigue siendo Estados Unidos, y si empieza a hacer una estrategia de esta naturaleza junto con un orden geopolítico que ya no lo plantea de este a oeste, sino de norte a sur, es decir, Ushuaia a Groenlandia, Alaska. Claro, al Ártico, o de la Antártica al Ártico, está planteando directamente, pues está descrito en sus documentos estratégicos, no estoy inventando, ¿no? Está, simplemente uno puede leer los principales documentos. Directiva de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, ya está planteando un nuevo orden internacional que es el hemisferio occidental que señalamos, sumado a que va a disputar Europa. Y esa disputa en Europa es poner la medianera, como bien señala nuestro compañero Guillermo, entre Rusia y Europa, que es Ucrania. Esa guerra, a mi juicio, está totalmente resuelta. Tengan en cuenta que si uno sigue un poco ese conflicto, ve que Rusia prácticamente no ha bombardeado poblaciones civiles y que la lentitud a veces se interpreta mal en el avance de las tropas soviéticas, se deben más a un resguardo y una paciencia estratégica porque son la misma población. Es como que si Buenos Aires estuviese peleando con Córdoba, incluso en el idioma. Uno habla con un cordobés, tiene un acento distinto, pero todos nos reconocemos argentinos. Imagínense la desgracia que sería, que ya la hemos tenido, por ejemplo, con el pueblo paraguayo, por ejemplo, con el pueblo boliviano, que en la antigüedad nosotros tuvimos el primer presidente de Argentina fue boliviano, ¿no? Claro. Nació en La Paz, o en Cochabamba. Creo que era Rivadavia. Entonces, la desgracia que supone las guerras civiles y lo que está ocurriendo en esa medianera de Rusia con Europa es una guerra civil entre la población que antiguamente, durante muchos siglos, fue parte de Rusia. Es así que el actual presidente ruso señala que Nueva Rusia le llama, no Rusia más. Moscú se fundó desde Kiev. Moscú no fundó Kiev, Kiev fundó Moscú. Por eso tienen tanto cuidado en los bombardeos y son muy sintonizados para solamente atacar objetivos militares. Ahora, Sergio, dos cosas. La primera, vos dijiste que la estrategia de Estados Unidos es del norte a sur. Sur a norte, bueno, desde la Antártica al Ártico o desde la Antártica o desde Tierra del Fuego a Alaska. Pero por el medio le pasa a los ingleses, por un costadito y por el medio. ¿Cómo es este tema? Estados Unidos, ¿cómo es? Rompe ese maridaje tan extraordinario que tenía con Inglaterra.
Yo creo que hay que tener, a ver, los únicos que quemaron la Casa Blanca, invadieron Estados Unidos y quemaron la Casa Blanca fueron los ingleses. Sí. No en la guerra de independencia, sino en la guerra posterior a la independencia. Tienen 2 guerras con Estados Unidos, con Inglaterra. La de 1812, la segunda, toman la Casa Blanca y se la queman. Segundo, tenemos tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial que fuerzan a la participación de Estados Unidos, que si bien asistía con capitales y con recursos e insumos a la isla para sus 2 guerras, no estaba tan precipitada a ingresar en ninguna de las 2, y casi ingresó obligadamente. Tanto que, por eso Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, inicia la descolonización y el fin de los imperios, que es lo que le exige para seguir prestándole plata a Londres. Y parece que con la globalización, después de sacarse encima a la URSS, Londres ahora le pasó la factura desindustrializando a Estados Unidos. Cuando la élite norteamericana empezó a observar esta situación, disponiendo ya de petróleo e hidrocarburos en abundancia, con el nuevo esquema de fractura y utilizando sus recursos de hidrocarburos en piedra, fracturando la piedra, una metodología que tenía que ponerla, que conocía tecnológicamente, pero la tenía que poner en práctica y llevándola a costos competitivos. Lo lograron en el gobierno de Bush. Y entonces en el primer gobierno de Trump inician el proceso de la desglobalización. Se sumaron inmediatamente Putin y por supuesto el Papa Francisco. Cada uno con sus perspectivas. ¿Y por qué el Papa Francisco estaba en contra de la globalización? No, en contra, porque nos señaló que era la guerra por el trabajo. Advirtió que el trabajo se estaba generando en Oriente y ni en Sudamérica, ni en América. O sea, por las consecuencias del mismo camino. Por las consecuencias sociales del modelo globalizador. Sin empleo, sin trabajo, las consecuencias sociales siempre son gravísimas. Claro, así es. Lo sufrimos y sufrió hasta Estados Unidos. Estamos en la Tercera Guerra Mundial por el trabajo. Nos lo dijo en el 2010, creo. Y este Papa ahora nos advierte sobre, León XIV ya nos está advirtiendo sobre la cuestión de inteligencia artificial. El mundo está cambiando rápidamente. La élite norteamericana lo advirtió, o al menos una parte. También hay otra, y no digo republicanos o demócratas, ni izquierda ni derecha, no. Hay una parte de la élite que son globalistas y hay otra que quiere revertir la situación. Ocurre lo mismo en Europa. Todos estos partidos que los medios de comunicación a veces llaman de ultraderecha, tenemos que ver si no son nacionalistas que lo que quieren es conservar el trabajo y sus empresas. Y una distribución del ingreso que le permita a sus empresas crecer adecuadamente. Esto está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Francia, y se comunica mal. Yo lo que advierto es que la comunicación es pésima en el sentido de que usan categorías finiquitadas. ¿Qué es izquierda-derecha? En el auto depende de dónde mirás y cómo estés. Digo, si uno va en el volante, la derecha está ahora. Si uno es el que el auto va a pisar, la derecha y la izquierda es distinta, ¿no? Si uno está de frente al auto y el auto te va a atropellar, la izquierda y la derecha es distinta. Si estás en el volante, la cosa es distinta. Sí, claro. No son categorías felices, además son muy antiguas y no explican nada. Lo que sí explica, o puede servir como categorías para explicar lo que está sucediendo, es qué sectores de las sociedades, en las élites mundiales, están con un proceso de globalización y cuáles no. A mí me queda claro que la élite china del PC está en gran parte hoy muy contenta con el desenvolvimiento de su nación
y de sus intereses en la globalización, porque han generado 600 millones de puestos de trabajo. Claro, vos sabés cómo se origina la expansión china en la globalización, ¿no? Porque tuvo que pasar primero porque la Organización Mundial del Comercio le diera o la definiera como economía de mercado a la economía china. Claro, claro. Acordate que acá también en Argentina hubo una discusión y bastante polémica en ese sentido. Así es. Si nos plegábamos a esa definición o no, la verdad, creo que fue un error. Pero, como vos bien decís, ahí está la voluntad de los globalizadores de encontrar un país como China que pudiera proveer artículos baratos al resto del mundo. Y, como bien dice Guillermo y los economistas, ojo que cada acción tiene un beneficio, pero mirá al otro lado, el costo, ¿no? Y el beneficio lo tomaron los países europeos, por ejemplo. Claro. Lo tomaron. Productos baratos. Ahora están recontra arrepentidos. ¿Y qué perdieron? Perdieron empresas, empleo. Y una parte de la sociedad norteamericana y de la élite norteamericana también, hasta que se dieron cuenta. No, claro. Se dieron cuenta. Los seguidores que dijimos de Hamilton se dieron cuenta que no es el modelo americano excluir trabajadores de sus fuentes productivas, y menos aún es el modelo norteamericano destruir empresas. Al contrario, siempre fue, desde su independencia, generar empleo y generar posibilidades de nuevas empresas. Ese fue el modelo americano, norteamericano, que muchos quisimos desde Sudamérica copiar, interpretar, adecuar. Y hoy está de vuelta. Hoy, a través de Trump y del movimiento que está generando en Estados Unidos, está de vuelta a partir de la imposición de aranceles y la salida de Estados Unidos, o limitación de su participación en la Organización Mundial de Comercio. Es decir, estamos en un escenario donde, para resumir, la globalización está en retroceso, o los globalistas están en retroceso, y un nuevo orden internacional se está pergeñando. En la historia son procesos largos, no es el corto plazo económico. En economía sería algo como de mediano o largo plazo, pero esos dos procesos, ese proceso que se está dando, por supuesto, genera dolores de parto. En algunos momentos, cuando en el auge de la revolución industrial, cuando el Papa León XIII, el León XIII es el de no León XIV. León XIV se pone el nombre por León XIII, que es el Papa de fines del siglo XIX, que advierte sobre los efectos de la primera revolución industrial. En la encíclica Rerum Novarum. Esa es la encíclica. Gracias, Pablo. Yo no me acordaba el nombre, me decía en latín. Y ahí advierte sobre las consecuencias. Advirtió sobre las consecuencias y después vinieron 2 guerras mundiales. Dos, no una. Y después la Guerra Fría. Y finalmente la globalización. Llevó un siglo todo eso. Entonces, esto es un poco lo que nos está diciendo este Papa cuando también nos advierte sobre la inteligencia artificial. Está levantando la mano y dice, hey, tengan cuidado. Cuando Roma levanta la mano, que tiene 2000 años de historia y de conocimientos, por algo lo hace. Y vos decís que se está generando un nuevo sistema económico, un nuevo sistema político-económico a nivel mundial. Un nuevo sistema político-económico que nos está diciendo que los pueblos tienen que trabajar, generar sus propias empresas, generar sus propios recursos, y que el destino de la humanidad es el trabajo. No que trabajen otros, sean chinos o sean de cualquier lugar, y se tiene que buscar cada pueblo, según sus recursos, su ubicación en el planeta. ¿Te acuerdas cuando el Papa Francisco decía que somos un globo, pero somos un poliedro? Es muy interesante esa afirmación. Esa figura,
porque en cada poliedro tiene lugar un pueblo, con su cultura, su capacidad empresarial, su capacidad de organización, sus formas de organización, su lenguaje. Nos cuesta, pero lo que ocurre es que yo sigo leyendo al Papa Francisco y al actual Papa, porque disponen de conocimientos acumulados hace 2000 años, 20 siglos, y son muy prudentes cada vez que salen a hablar en la historia. Y Ahora, si no, Sergio, hablando de la última evolución que está teniendo esta historia o este drama, la inteligencia artificial. Vos viste que Elon Musk y Thiel están propugnando una sociedad radicalmente diferente a la cual estamos viviendo. Según ellos dicen, la conjunción de la inteligencia artificial con la robotización va a hacer que el trabajo desaparezca, que ya no haya necesidad de trabajar. ¿Por qué opinas de esta cuestión? Yo creo que falta en el análisis una variable determinante que es el tiempo. Viste que cuando vos haces la ecuación para determinar o evaluar un proyecto, si vos querés la rentabilidad del capital y encontrar en cuánto tiempo yo deprecio una maquinaria, un automóvil, mientras más tiempo tenga del proyecto, es más posible que sea rentable. Cuando se acota el tiempo es más difícil, porque la tasa lograda tiene que ser más elevada para lograr rentabilidad en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que están errando mucho en el tiempo. No discuto que el avance tecnológico, como siempre ha sido, pueda ir incrementándose y aumentar la productividad humana. Entre tanto, en la humanidad surgirán nuevos empleos. Hoy existen empleos que hace 20 años no existían y hace 40 años nadie se los imaginaba. Lo que estás diciendo es brillante, bárbaro. Lamentablemente no me estás respondiendo a mí la pregunta. ¿Vos creés que es factible una sociedad sin trabajo humano? No. En todo caso, ¿te acordás el economista que señalaba el capitalismo destruye y crea? Sí, Schumpeter. Bueno, en todo caso se destruirán las nuevas tecnologías, dejan de lado ciertos trabajos y se van a crear otros nuevos. Serán más en la última etapa, incluso en la globalización, se crearon múltiples empleos vinculados a los servicios. No estoy diciendo que se transforme, el problema es que las sociedades tienen que decir, ¿dónde creo empleos? En una persona que diseña barcos y tiene la capacidad para diseñar barcos, la inteligencia artificial puede ayudar, pero empleos calificados o entrega mercadería en la calle arriesgando su capital y su integridad física. Ese es un poco el problema. La tecnología tiene un doble sentido. Ese es un tema que tenemos que, sobre todo los que de alguna manera sostenemos la doctrina peronista, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa con mucha claridad. ¿Por qué? Porque una sociedad sin trabajo, políticamente, ¿a quién afecta? ¿Quiénes sostenemos que el trabajo es el fundamento de la sociedad? Los peronistas, ¿o no? No, por supuesto, claro. Es el centro. Ahora, ahí aparecen dos tipos que por el costado y disimulo dicen, no, ¿qué trabajo? Si vamos a una sociedad sin trabajo. Hay que ponerlo sobre la mesa. Yo te voy a decir algo
que vos lo dijiste con mucha prudencia, elegancia, pero se me acabó la paciencia en muchas cosas. Decir que puede existir una sociedad que viva sin trabajar es un disparate magno. No existe ninguna posibilidad de eso. Es como cuando te dicen los físicos, en el infinito las paralelas se juntan. Sí, en el infinito, yo qué sé. Claro. Pero ¿sabés qué pasa, estimado Sergio? Es un absurdo total. Hoy lo que se está destruyendo en la Argentina, por no entender el modelo que se propone desde Washington, el nuevo modelo que se está proponiendo, que es el que se aplicó y el que charlábamos con vos por allá por el año 99. Claro. De proteger el mercado interno, de tener un tipo de cambio competitivo, de fortalecer las empresas y el capital privado. Todo esto lo hemos conversado hace 20 y pico de años. Se implementó en la Argentina y tuvo grandes éxitos a nivel de empleo, de reproducción del capital, incluso del saneamiento. Pero vuelven ahora, pero ¿sabes qué pasa? Mirá, lo hace Sergio, Estados Unidos ahora. Mira, te digo algo. ¿Sabés por qué hay que decir esto con toda la firmeza? Porque hay compañeros que empiezan a comprar el tema ese que con la inteligencia artificial y la robotización, entonces ya no hace falta trabajar, viviremos todo. ¿Qué disparate es eso? Es un disparate, pues están transformando los ceros y unos, la programación en ceros y unos, porque son ceros y unos, es un lenguaje binario. Sí, sí. Es un lenguaje binario que hace trabajar la energía para resolver cosas que a nosotros nos cuestan tiempo. Y por supuesto que ha avanzado. Pero el punto es que ellos dicen, si yo uno esa, la inteligencia artificial, con la robotización, ya ¿para qué me hace falta trabajo? Entonces, mira, el otro día tuve una charla con este tema. Y le decía, che, escuchame una cosa. ¿Quién va a fabricar los robots? ¿Quién va a fabricar los robots? ¿Otros robots? Ah, muy bien. ¿Y quién va a fabricar los robots para fabricar los robots? Otros dos. Otros robots. Ah, muy bien, querido. El huevo y la gallina. Escuchame una cosa. Vos sabés que los robots hay que hacerle service, se rompen. ¿Quién va a reparar los robots? ¿Otro robot? Y cuando se rompan los robots que tienen... Muchachos, se lo jodan. Además una cosa. ¿Dónde se van a originar los ingresos de la gente para comprar las mercancías? ¿Y cómo vas a distribuir el ingreso? Es un disparate total, absoluto. Pero hay que decírselo a nuestros compañeros, estimado. Yo creo que por eso pongo el tiempo, porque digo, en el larguísimo plazo, si tomamos a Asimov, un gran... sí, escritor de ciencia ficción. Claro, planteaba justamente esta discusión y hablaba del siglo XXIV, el siglo XXV, estamos en el XXI, ¿no? Pero ni eso, es imposible. Cuando vos analizás lógicamente... Pero es interesante como ciencia ficción, Pablo. No, un minutito, porque ellos quieren incidir sobre la política. Ahora, uno de los problemas de la globalización, por eso también se está acabando, es que llevar un buque Panamax desde el puerto de Chancay, lleno de granilla, ni siquiera un mineral procesado, granilla de los Andes, luego llevarlo hasta el puerto de Chancay, procesarlo y devolverlo como automóviles, camiones, sea al puerto de California o al de Chancay, lleno de manufactura, eso es carísimo en hidrocarburos. Entonces, los mismos que planteaban la necesidad de cambiar el sistema energético basado en hidrocarburos, hoy el 60% del mundo se mueve con los hidrocarburos, a un sistema de energía solar, de viento, ¿no? Bueno, es carísimo. Claro, es carísimo. ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, espera, Sergio. Ahora no, porque dice... No, porque se nos termina el programa. Lo vamos a hacer con buques atómicos. Así que el combustible es ilimitado. No, tampoco.
Tampoco. No hay nada gratis en esta vida. Bueno, escúchame, vamos a tener más oportunidad de seguir conversando sobre este y otros temas, estimado Sergio. Un gusto estar. Porque Gracias por la te invitación, quedaste Pablo. comprometido a ser columnista de este programa. Así que lo vamos a ver, pero escúchame, ahí ya me están mirando con malos ojos porque tengo menos de un minuto. Última reflexión, chiquitita. A los botes. Ah, Última reflexión, Sergio. la única salida del pueblo argentino es trabajando con sus empresas y generando más capacidad de empleo y más capacidad de recaudación y más capacidad de felicidad para todo el pueblo argentino. Pero Eso. muy bien, estimado Sergio. Un aplauso para Sergio. Bueno, y con esto vamos terminando, estimados, gracias a aquellos que nos escuchan y nos escucharán. Y bueno, será hasta el próximo martes. Abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, Sergio. Un abrazo. Chao.